¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen caminar por la vida con una protección divina inquebrantable, mientras otras batallan constantemente contra fuerzas oscuras que parecen acecharlas en cada esquina? Esta no es una pregunta casual, es una realidad espiritual profunda que la Biblia revela con claridad meridiana. Existe una verdad poderosa que muchos pastores no se atreven a enseñar desde el púlpito. Hay creyentes tan blindados espiritualmente que Satanás mismo ordena a sus demonios mantenerse alejados de ellos. Sí, has escuchado bien. El mismo príncipe de las tinieblas reconoce cuando un hijo de Dios ha alcanzado un nivel de autoridad espiritual que lo convierte en intocable. Imagínate por un momento tener esa misma protección. Imagínate despertar cada día, sabiendo que las fuerzas del mal no pueden penetrar el escudo divino que te rodea. No es fantasía, no es wishful thinking, es una promesa bíblica real y tangible que está al alcance de tu mano. En los próximos minutos vas a descubrir los 5 tipos específicos de creyentes que hacen temblar al infierno. Vas a entender exactamente qué características, qué actitudes y qué prácticas espirituales convierten a una persona común en un guerrero espiritual temido por las huestes demoníacas. Más importante aún, vas a aprender cómo puedes convertirte en uno de ellos. No importa cuántos años lleves en la fe o cuántas batallas espirituales hayas perdido hasta ahora. Lo que vas a escuchar hoy tiene el poder de transformar tu vida espiritual de manera radical e irreversible. Este conocimiento no es teórico. Son verdades probadas que han protegido a santos y siervos de Dios a través de los siglos. Si sientes que has estado viviendo bajo constante ataque espiritual, si las pruebas y tentaciones parecen perseguirte sin descanso, entonces este mensaje ha llegado a tu vida en el momento perfecto. Dios no permitió que llegaras aquí por casualidad. Así que te invito a que te suscribas a este canal ahora mismo, porque contenido como este puede cambiar el rumbo de tu destino eterno. No dejes que este conocimiento se pierda en el algoritmo de las redes sociales. Activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas estas revelaciones que pueden hacer la diferencia entre vivir derrotado o vivir en victoria sobrenatural. Quédate hasta el final porque voy a compartir contigo una oración específica que ha sido usada por grandes hombres y mujeres de fe para sellar su protección espiritual. Tu vida espiritual nunca volverá a ser la misma después de este video. El primer tipo de creyente que hace retroceder a las fuerzas del mal es aquel que ha hecho de la santidad su estilo de vida. No una meta inalcanzable, sino una realidad cotidiana. Cuando Pedro escribió «Sed santos, porque yo soy santo», no estaba dando una sugerencia piadosa. Estaba revelando una estrategia de guerra espiritual devastadora contra el reino de las tinieblas. La santidad no es perfección moral inalcanzable, sino una decisión diaria de separarse del pecado y acercarse cada vez más al carácter de Cristo. Es como construir una fortaleza espiritual ladrillo por ladrillo, con cada no que le dices al pecado y cada sí que le dices a la voluntad de Dios. Déjame explicarte por qué Satanás huye de los santos. El pecado es su moneda de cambio, su puerta de entrada, su base legal para operar en la vida de una persona. Cuando un creyente vive en santidad genuina, le está quitando al enemigo toda plataforma desde donde lanzar sus ataques. Es como desarmar a un ejército invasor confiscándole todas sus armas. Pero aquí está lo que muchos no entienden sobre la santidad. No se trata de una lista de reglas religiosas que cumplir por obligación. La verdadera santidad nace de un corazón enamorado de Dios que naturalmente rechaza todo lo que pueda dañar esa relación íntima con el Padre Celestial. Es como una esposa fiel que no necesita que le prohíban la infidelidad porque su amor por su esposo la hace automáticamente rechazar cualquier tentación. Cuando tu corazón está completamente rendido a Dios, cuando tu mayor deseo es agradarlo y parecerte más a Jesús, algo sobrenatural comienza a suceder en el ámbito espiritual. Los demonios literalmente pierden su capacidad de influenciarte porque no encuentran nada en ti que resuene con sus frecuencias malignas.
Es como si fueras un instrumento afinado perfectamente con el cielo, y las notas discordantes del infierno simplemente no pueden sonar a través de ti. La santidad práctica se manifiesta en decisiones aparentemente pequeñas, pero espiritualmente gigantescas. Es elegir la pureza en lugar de la pornografía cuando nadie te está viendo. Es mantener la integridad en los negocios aunque te cueste dinero. Es perdonar cuando tienes derecho a guardar rencor. Es hablar verdad cuando la mentira sería más conveniente. Cada una de estas decisiones es como activar un interruptor de luz que ahuyenta las tinieblas de tu vida. Imagínate a Daniel en Babilonia, un joven que se negó a contaminarse con la comida del rey pagano. Esa decisión aparentemente insignificante sobre qué comer fue en realidad una declaración de guerra contra el sistema mundano. Daniel estableció desde el principio que no habría áreas grises en su vida, que Dios tendría autoridad total sobre cada aspecto de su existencia. El resultado fue que ni leones hambrientos pudieron tocarlo, porque había construido una fortaleza de santidad que lo hacía intocable. La santidad también se revela en lo que permites que entre a tu mente y corazón. Es ser selectivo con la música que escuchas, los programas que ves, las conversaciones en las que participas, las personas con las que te asocias íntimamente. No por legalismo religioso, sino porque entiendes que tu pureza espiritual es tu arma más poderosa contra el enemigo. Cuando vives en santidad auténtica, desarrollas lo que podríamos llamar discernimiento sobrenatural. Puedes detectar la presencia del mal antes de que se manifieste completamente. Puedes oler el peligro espiritual en situaciones que otros consideran normales. Es como tener un radar espiritual que te alerta de amenazas invisibles. Pero quizás lo más poderoso de la santidad es que no solo te protege a ti, sino que crea una zona de protección alrededor de tu familia, tu hogar, tu ministerio. Es como ser un faro de luz en medio de la oscuridad. Y esa luz no solo te guía a ti, sino que también guía a otros hacia la seguridad. La santidad verdadera también produce una autoridad espiritual innegable. Cuando hablas desde un corazón puro, tus palabras llevan peso en el reino espiritual. Cuando oras desde una vida santa, el cielo responde con mayor rapidez y poder. Cuando declaras la palabra de Dios con labios limpios, los demonios tiemblan porque saben que no hay hipocresía que pueda debilitar el impacto de tu proclamación. Recuerda que la santidad no es un estado que alcanzas de una vez para siempre, sino un camino que decides recorrer cada día. Es una hambre y sed constante de justicia que nunca se satisface completamente en esta vida, pero que mantiene tu espíritu sediento de más de Dios y menos del mundo. Si sientes que tu vida ha estado expuesta a ataques espirituales constantes, pregúntate honestamente si hay áreas de pecado que no has entregado completamente a Dios. No para condenarte, sino para empoderarte, porque cada pecado confesado, cada compromiso roto con el mundo, cada paso hacia la pureza es como cerrar una puerta que el enemigo había estado usando para acceder a tu vida. La santidad es tu primera línea de defensa y tu arma más poderosa. Es el escudo invisible que hace que Satanás ordene a sus huestes mantenerse alejadas de ti, porque sabe que en un corazón santo no tiene jurisdicción legal para operar. El segundo tipo de creyente que hace temblar al infierno es aquel que ha logrado dominar completamente su lengua, convirtiendo sus palabras en armas de destrucción masiva contra las fuerzas del mal. Santiago no exageró cuando escribió que la lengua puede ser inflamada por el infierno, porque entendía una verdad espiritual devastadora. Nuestras palabras son portales dimensionales que pueden abrir el cielo o invocar las tinieblas sobre nuestras vidas. Déjame revelarte algo que va a cambiar para siempre la forma en que ves el poder de tus palabras. En el reino espiritual, cada palabra que pronuncias es como lanzar una flecha que viaja instantáneamente a su destino, ya sea para bendición o para maldición. Los demonios literalmente se alimentan de palabras negativas, de quejas, de murmuraciones, de críticas destructivas. Es como si tus palabras de muerte fueran su comida favorita, su combustible para operar con mayor fuerza en tu vida.
Pero cuando un creyente aprende a disciplinar su lengua, cuando cada palabra que sale de su boca está alineada con el corazón de Dios, se convierte en una amenaza tan grande para el reino de las tinieblas que Satanás prefiere mantener a sus demonios alejados antes que arriesgarse a una confrontación directa. Piénsalo de esta manera: tu lengua es como una llave maestra que puede abrir cualquier puerta en el reino espiritual. Puede abrir puertas de bendición, prosperidad, sanidad, protección y favor divino. Pero también puede abrir puertas de maldición, pobreza, enfermedad, desprotección y oposición demoníaca. El creyente sabio entiende que tiene en su boca el poder de Life and Death, y elige conscientemente hablar vida sobre cada circunstancia. Cuando dominas tu lengua, no significa que te conviertes en una persona callada que nunca habla. Al contrario, te conviertes en alguien que habla con autoridad divina, cuyas palabras están cargadas de fe y poder sobrenatural. Es la diferencia entre disparar balas de fogueo y disparar balas reales. Ambas hacen ruido, pero solo una tiene impacto devastador. El creyente que ha dominado su lengua ha aprendido a reemplazar automáticamente las palabras de muerte con palabras de vida. En lugar de decir, esto me está matando, dice, Dios está usando esto para fortalecerme. En lugar de declarar, nunca voy a salir de esta situación, proclama, por la gracia de Dios, esto también pasará y saldré victorioso. En lugar de quejarse de sus circunstancias, bendice su futuro con palabras proféticas de fe. Pero aquí está el secreto más profundo sobre el dominio de la lengua. No se trata solo de controlar lo que dices, sino de transformar lo que piensas. Porque las palabras son simplemente el desbordamiento del corazón, y si tu corazón está lleno de fe, esperanza y amor divino, tus palabras naturalmente reflejarán esa realidad celestial. Imagínate el poder que tienes cuando cada conversación que mantienes está saturada de fe en lugar de temor, de esperanza en lugar de desesperación, de gratitud en lugar de queja. Te conviertes en una fuente de vida para todos los que te rodean, y los demonios literalmente huyen de tu presencia porque no pueden soportar la atmósfera de fe que crear con tus palabras. El creyente que domina su lengua también ha aprendido el arte de la declaración profética. No solo habla sobre lo que ve con sus ojos naturales, sino que declara lo que Dios ha prometido en su palabra. Declara sanidad sobre la enfermedad, prosperidad sobre la escasez, unidad sobre la división, paz sobre el caos. Y estas no son palabras vacías de pensamiento positivo, sino decretos espirituales respaldados por la autoridad de la palabra de Dios. Cuando enfrentas una crisis financiera, en lugar de lamentarte por tu situación, declaras, mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Cuando la enfermedad toca tu cuerpo, en lugar de hablar sobre tu dolor, proclamas, por sus heridas soy sanado. Cuando los problemas familiares surgen, en lugar de criticar a tus seres queridos, bendice su futuro con palabras de vida y transformación. Pero dominar la lengua también significa saber cuándo callar. Hay momentos en que el silencio es más poderoso que 1000 palabras. Hay situaciones donde una respuesta suave apaga la ira, donde el silencio sabio desarma la confrontación, donde la paciencia de no defenderte permite que Dios sea tu defensor. El creyente maduro entiende que sus palabras tienen consecuencias eternas, no solo temporales. Cuando bendice, está activando el favor divino. Cuando perdona verbalmente, está liberando el poder de la reconciliación. Cuando declara la palabra de Dios, está invocando la presencia y el poder del Altísimo. Cuando ora en voz alta, está abriendo los cielos sobre su situación. Los demonios saben reconocer a un creyente que ha dominado su lengua porque sus palabras llevan una autoridad que no pueden contradecir. Cuando este tipo de creyente dice no a la tentación, los demonios saben que es un no definitivo respaldado por el poder de Dios. Cuando declara protección sobre su familia, saben que están estableciendo un cerco espiritual que no pueden penetrar. También hay algo poderoso que sucede cuando usas tu lengua para adorar y exaltar a Dios en medio de las pruebas.
La adoración en los momentos difíciles es como desatar artillería pesada contra las fuerzas del mal. Es declarar que independientemente de lo que esté sucediendo en lo natural, tu Dios sigue siendo soberano, bueno y digno de toda alabanza. Recuerda que Santiago también dijo que si alguno no ofende en palabra, es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Esto significa que el dominio de la lengua es la llave maestra para el dominio propio en todas las áreas de la vida. Cuando controlas lo que sale de tu boca, desarrollas la disciplina para controlar tus acciones, tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones. Cada día tienes aproximadamente 16,000 oportunidades de hablar vida o muerte a través de las palabras que pronuncias. El creyente sabio entiende que cada una de esas oportunidades es una chance de alejar al enemigo o darle entrada, de abrir el cielo o invocar problemas, de bendecir su futuro o maldecir su destino. La pregunta no es si tus palabras tienen poder, porque definitivamente lo tienen. La pregunta es qué tipo de poder estás liberando cada vez que abres tu boca. El tercer tipo de creyente que aterroriza a Satanás es aquel que entiende el poder sobrenatural de la comunión genuina con otros hijos de Dios. No estamos hablando de asistencia religiosa a reuniones por costumbre, sino de una conexión espiritual profunda con el cuerpo de Cristo que crea una fortaleza impenetrable contra las fuerzas del mal. Cuando Pedro advirtió que nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, no eligió esa imagen por casualidad. Los leones son cazadores estratégicos que estudian a sus presas, y siempre van tras el mismo tipo de víctima. El animal que se ha separado de la manada, el que está solo, aislado, vulnerable. Satanás opera exactamente con la misma táctica milenaria. Déjame revelarte una verdad que puede salvarte de años de ataques espirituales innecesarios. El aislamiento es el ambiente perfecto para que el enemigo te destruya. Cuando te separas de la comunión con otros creyentes, es como quitarte la armadura en medio del campo de batalla. Te conviertes en un blanco fácil para todo tipo de engaños, tentaciones, desánimos y ataques demoníacos. Pero aquí está el poder supernatural de la verdadera comunión. Cuando dos o más creyentes se unen en propósito, en oración, en fe, algo explosivo sucede en el reino espiritual. Jesús mismo reveló esta estrategia cuando dijo que donde 2 o 3 se reúnan en su nombre, Él estaría en medio de ellos. No es solo una promesa hermosa, es una declaración de guerra contra las tinieblas. La comunión genuina crea lo que podríamos llamar multiplicación espiritual. No se trata de que 1 más 1 sea igual a 2, sino de que 1 más 1 bajo la presencia de Dios se convierte en poder exponencial. Es como conectar varias baterías en serie. El voltaje se multiplica dramáticamente. Cuando creyentes genuinos se conectan en unidad espiritual, su autoridad contra el mal se multiplica de manera sobrenatural. Piensa en los carbones encendidos en una fogata. Un carbón solo, separado del fuego, rápidamente se enfría y se apaga. Pero cuando está rodeado de otros carbones ardientes, no solo mantiene su calor, sino que arde con mayor intensidad. Tu fe opera exactamente de la misma manera. Necesitas el calor espiritual de otros creyentes para mantener tu fuego interno encendido y ardiendo con fuerza. El creyente que se mantiene en comunión entiende que la iglesia no es un edificio al que vas los domingos, sino una familia espiritual de la que formas parte todos los días. Es un grupo de guerreros espirituales que se cubren las espaldas mutuamente, que oran unos por otros, que se fortalecen en los momentos de debilidad, que celebran juntos las victorias y enfrentan unidos las batallas. Cuando atraviesas una crisis y tienes hermanos en la fe intercediendo por ti, es como tener un ejército celestial peleando a tu favor. Cuando enfrentas una tentación y tienes amigos espirituales a quienes rendir cuentas, es como tener vigilantes que te alertan del peligro antes de que caigas. Cuando te sientes desanimado y tienes una comunidad de fe que te recuerda quién eres en Cristo, es como tener un coro celestial que ahoga las mentiras del enemigo con la verdad de Dios.
La comunión también te protege del engaño doctrinal y espiritual. Cuando estás solo con tus pensamientos y emociones, es fácil que el enemigo te convenza de mentiras sobre Dios, sobre ti mismo, sobre tu futuro. Pero cuando estás en comunión con creyentes maduros que conocen la palabra de Dios, tienes filtros espirituales que detectan y neutralizan los engaños antes de que se arraiguen en tu corazón. Imagínate la diferencia entre enfrentar una batalla espiritual completamente solo versus tener un grupo de intercesores que conocen tu situación y están clamando a Dios por tu victoria. Es la diferencia entre ser un soldado aislado contra un ejército enemigo y ser parte de una fuerza militar coordinada con estrategia, comunicación y apoyo mutuo. Si has estado viviendo como un cristiano solitario, enfrentando tus batallas sin el apoyo del cuerpo de Cristo, no es casualidad que hayas estado experimentando ataques espirituales constantes. El enemigo aprovecha tu aislamiento como una oportunidad de oro para debilitarte. Pero hoy puedes cambiar esa dinámica reconectándote con la comunión genuina de otros creyentes. El cuarto tipo de creyente que hace retroceder a las huestes demoníacas es aquel que ha entendido que la vida cristiana es una guerra espiritual constante, y por tanto, nunca sale de su casa sin haberse vestido completamente con la armadura de Dios. No estamos hablando de un ritual religioso matutino, sino de una estrategia de combate espiritual tan real y efectiva que los demonios literalmente tiemblan cuando ven a un creyente completamente armado. Cuando Pablo escribió sobre la armadura de Dios en Efesios 6, no estaba usando una metáfora poética. Estaba revelando secretos de guerra espiritual que había aprendido en sus propias batallas contra principados y potestades. Pablo sabía que cada creyente es un soldado en territorio enemigo, y que salir desprotegido es equivalente al suicidio espiritual. Déjame explicarte por qué Satanás evita confrontar directamente a un creyente que está completamente armado. Cada pieza de la armadura de Dios no es solo protección defensiva, sino que también funciona como arma ofensiva que causa daño devastador a las fuerzas del mal. Es como la diferencia entre enfrentar a un soldado en ropa civil y enfrentar a un guerrero completamente blindado y armado hasta los dientes. Comencemos con el cinturón de la verdad ceñido a tu cintura. Este no es simplemente conocer datos bíblicos, sino tener una revelación personal y profunda de quién es Dios, quién eres en Cristo, y cuál es tu identidad y propósito en el reino. Cuando tu identidad está firmemente establecida en la verdad de la palabra de Dios, los demonios no pueden confundirte con mentiras sobre tu valor, tu futuro o tu destino. Es como tener documentos de identidad que ningún impostor puede falsificar. La coraza de justicia que protege tu corazón es la conciencia limpia de que estás en perfecta armonía con Dios a través de la sangre de Cristo. No es tu justicia propia, sino la justicia imputada de Jesús que te cubre completamente. Cuando caminas en esta justicia, los demonios no encuentran área legal donde acusarte o condenarte. Es como tener un escudo jurídico que bloquea toda demanda legal del enemigo contra tu vida. Los pies calzados con el apresto del Evangelio de la Paz te dan estabilidad y movilidad espiritual. Significa que donde quiera que vas, llevas la paz de Dios contigo. Y esa paz desarma la ansiedad, el temor y la confusión que son las armas favoritas del enemigo. También significa que estás siempre listo para compartir las buenas nuevas. Y cuando compartes el Evangelio, estás literalmente arrebatando almas de las garras de Satanás. Pero aquí viene la parte más emocionante, el escudo de la fe. Esta no es una fe intelectual o emocional, sino una confianza inquebrantable en el carácter y las promesas de Dios que literalmente apaga todos los dardos de fuego del maligno. Cuando el enemigo lanza pensamientos de duda, enfermedad, escasez o desesperanza contra ti, tu escudo de fe los intercepta y los neutraliza antes de que puedan penetrar tu corazón y mente. Imagínate tener un escudo que no solo desvía los ataques enemigos, sino que los convierte en bendiciones. Eso es exactamente lo que hace la fe genuina. Cuando el enemigo intenta usar una crisis para destruirte, tu fe la transforma en una oportunidad para ver el poder de Dios manifestado.
Cuando trata de usar una enfermedad para debilitarte, tu fe la convierte en una plataforma para experimentar sanidad divina. El yelmo de la salvación protege tu mente, tus pensamientos, tu capacidad de razonar y tomar decisiones. Cuando tienes puesta esta protección mental, los demonios no pueden bombardearte con pensamientos de desesperanza, confusión mental o ideas destructivas. Tu mente está bajo la protección sobrenatural del Espíritu Santo, y solo pueden entrar los pensamientos que están alineados con la mente de Cristo. Esta protección mental también te da claridad para discernir entre la voz de Dios, tu propia voz, y la voz del enemigo. Cuando tu mente está protegida por el yelmo de la salvación, desarrollas lo que podríamos llamar filtros espirituales que automáticamente rechazan todo pensamiento que no provenga de Dios. Y finalmente, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es tu única arma ofensiva, pero es tan poderosa que una sola palabra bíblica pronunciada con fe puede hacer huir a legiones de demonios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, su única arma fue escrito está. Y con esas dos palabras derrotó completamente al mismo Satanás. Pero aquí está el secreto que muchos creyentes no entienden. Tienes que usar la espada, no solo cargarla. Significa que debes declarar activamente la palabra de Dios sobre cada situación que enfrentas. Cuando la enfermedad ataca tu cuerpo, declaras por sus heridas fui sanado. Cuando la escasez amenaza tus finanzas, proclamas mi Dios suplirá todas mis necesidades. Cuando el temor trata de paralizarte, decretas no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. El creyente que se viste la armadura completa cada día no es alguien que vive en paranoia espiritual, sino alguien que vive en preparación espiritual. Entiende que el enemigo nunca toma vacaciones, nunca baja la guardia, nunca deja de planear ataques. Por tanto, él tampoco se permite el lujo de vivir espiritualmente desprotegido. Esta vestidura espiritual no es algo que haces una vez al año o una vez a la semana. Es una rutina diaria, como vestirte físicamente cada mañana. Antes de salir de tu casa, antes de enfrentar los desafíos del día, antes de interactuar con el mundo, te aseguras de que cada pieza de la armadura esté correctamente puesta y ajustada. Cuando Satanás ve a un creyente completamente armado, es como un ladrón que llega a robar una casa y descubre que no solo tiene alarma, sino guardias armados, cámaras de seguridad, perros de ataque y una conexión directa con la policía. Simplemente decide buscar un blanco más fácil. La armadura de Dios también te da una autoridad espiritual que se percibe en el reino invisible. Los demonios pueden detectar cuando un creyente está completamente protegido, y saben que atacar a esa persona les traerá más problemas que beneficios. Es como tratar de atacar a alguien que tiene inmunidad diplomática. Las consecuencias serían catastróficas para el atacante. Pero recuerda que ponerse la armadura no es suficiente si no sabes cómo usarla. Necesitas entrenamiento espiritual, práctica en la guerra espiritual, experiencia en el uso de cada pieza. Esto viene a través del estudio constante de la palabra, la oración profunda, el ayuno regular y la experiencia práctica en confrontaciones espirituales. El quinto y más devastador tipo de creyente contra las fuerzas del mal es aquel que posee una fe tan inquebrantable, tan sólida como el acero y tan inmovible como las montañas, que hace temblar los cimientos mismos del infierno. Esta no es una fe emocional que fluctúa con las circunstancias, sino una convicción profunda del alma que permanece firme aun cuando toda evidencia natural grita lo contrario. Cuando Santiago escribió «Resistid al diablo, y huirá de vosotros», no estaba dando un consejo motivacional. Estaba revelando una ley espiritual tan poderosa y devastadora que el mismo Satanás prefiere evitar cualquier confrontación directa con un creyente que opera en este nivel de fe absoluta. Déjame explicarte por qué la fe inquebrantable es el arma más temida en todo el arsenal del reino de Dios. La fe no es simplemente creer que algo bueno va a pasar. La fe verdadera es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Es literalmente traer la realidad del reino de Dios a la dimensión terrenal a través de la convicción absoluta del corazón. Cuando un creyente opera en fe inquebrantable, está activando el mismo poder que habló la creación a la existencia. Está conectándose con la frecuencia divina, donde los imposibles se vuelven inevitables, donde los milagros son la norma y no la excepción, donde las limitaciones naturales se doblan ante la autoridad espiritual. Piensa en Abraham, el padre de la fe, quien contra toda esperanza creyó en esperanza. Su cuerpo estaba muerto para la procreación, Sara era estéril y anciana, pero su fe no se debilitó considerando estas circunstancias. Su fe inquebrantable literalmente cambió la biología de dos cuerpos ancianos y produjo el hijo de la promesa. Los demonios que rodeaban esa situación huyeron porque no podían operar contra una fe tan absoluta. O considera a Job, quien en medio de la pérdida total de su familia, riquezas y salud, declaró con fe inquebrantable: aunque él me mate, en él esperaré. Esa declaración no fue desesperación, fue la manifestación de una fe tan profunda que ni la muerte misma podía quebrantarla. El resultado fue que Satanás perdió completamente la batalla y Job terminó con el doble de todo lo que había perdido. La fe inquebrantable opera desde una perspectiva eterna, no temporal. Mientras otros ven problemas, el creyente de fe inquebrantable ve oportunidades para que Dios demuestre su poder. Mientras otros ven imposibilidades, Él ve el escenario perfecto para un milagro. Mientras otros se enfocan en lo que falta, Él se enfoca en la fidelidad ilimitada de Dios. Esta fe no surge de la ignorancia de los problemas, sino del conocimiento profundo del carácter de Dios. El creyente de fe inquebrantable ha estudiado tanto la naturaleza de Dios, ha experimentado tanto su fidelidad, ha comprobado tanto sus promesas, que simplemente no puede concebir que Dios falle. No es optimismo ciego, es confianza informada. Cuando este tipo de creyente enfrenta una enfermedad terminal, no niega la realidad médica, pero declara una realidad superior. Mi Dios es sanador, y en su tiempo perfecto manifestará mi sanidad completa. Cuando enfrenta bancarrota financiera, no ignora los números rojos, pero proclama una verdad mayor. Mi Dios es mi proveedor, y Él abrirá ventanas de los cielos que no podré contener. La fe inquebrantable también se manifiesta en la paciencia sobrenatural. Este creyente no está desesperado por ver resultados inmediatos porque sabe que Dios nunca llega tarde. Puede esperar años por una respuesta sin que su fe se tambalee ni un milímetro, porque entiende que los tiempos de Dios son perfectos y sus caminos más altos que nuestros caminos. Los demonios literalmente no saben cómo atacar a alguien con fe inquebrantable. Sus armas principales son la duda, el temor, la ansiedad, la desesperanza, pero estas armas rebotan inútilmente contra el escudo de una fe absolutamente firme. Es como tratar de derribar una montaña con pistolas de agua. Esta fe también produce una autoridad espiritual que se percibe inmediatamente en el reino invisible. Cuando este creyente ora, los cielos se abren. Cuando declara la palabra de Dios, suceden cosas sobrenaturales. Cuando entra a una habitación, la atmósfera espiritual cambia porque lleva consigo la presencia tangible de la fe que mueve montañas. Pero aquí está lo más poderoso de la fe inquebrantable. Es contagiosa. Cuando otros creyentes están cerca de alguien que opera en este nivel de fe, su propia fe se fortalece automáticamente. Es como encender una antorcha con otra antorcha encendida. La fe de una persona enciende la fe dormida en otros. El creyente de fe inquebrantable también ha aprendido a alimentar su fe constantemente. Lee y medita en la palabra de Dios no como información, sino como alimento espiritual que fortalece su capacidad de creer. Recuerda constantemente los milagros pasados de Dios en su vida y en las vidas de otros. Se rodea de testimonios de fe y evita las voces de incredulidad y negatividad. Esta fe no fluctúa con las emociones o las circunstancias. Puede estar pasando por la valle más oscuro de su vida, pero su fe permanece como un faro inquebrantable en medio de la tormenta.
Puede estar enfrentando la oposición más feroz, pero su confianza en Dios permanece inmutable como una roca. También entiende que la fe sin obras es muerta, por lo que actúa según lo que cree. Si cree que Dios va a prosperar su negocio, trabaja con excelencia como si ya fuera próspero. Si cree que Dios va a sanar su matrimonio, trata a su cónyuge con amor como si ya estuviera restaurado. Su fe se demuestra en acciones concretas que alinean su comportamiento con sus convicciones. La fe inquebrantable también incluye la capacidad de mantenerse firme cuando otros dudan. Cuando familiares, amigos e incluso líderes espirituales cuestionan su fe, él permanece inmovible porque su fe no está basada en el consenso humano sino en la revelación divina. Como Abraham, puede creer contra toda esperanza humana. Los milagros siguen naturalmente a este tipo de fe. No porque busque lo sobrenatural, sino porque la fe inquebrantable es el ambiente natural donde Dios ama operar. Es como crear las condiciones perfectas para que el poder de Dios se manifieste sin restricciones. Si sientes que tu fe ha estado fluctuando, si las dudas han estado robando tu paz, si has estado viviendo más en temor que en fe, hoy puedes decidir desarrollar esa fe inquebrantable que hace huir al enemigo. Comienza declarando tu confianza absoluta en el carácter de Dios, sin importar lo que vean tus ojos o sientan tus emociones. Ahora, hermano, hermana, después de haber descubierto estos 5 tipos de creyentes que hacen temblar al infierno, quiero hacerte una pregunta que puede cambiar el rumbo de tu vida espiritual para siempre. ¿Te reconoces en alguno de estos perfiles? ¿Eres el creyente que vive en santidad radical, que controla su lengua con sabiduría divina, que se mantiene en comunión genuina con el cuerpo de Cristo, que se viste la armadura completa cada día, o que opera en fe inquebrantable? Si tu respuesta es no, si sientes que has estado viviendo por debajo de tu potencial espiritual, si reconoces que has estado dándole al enemigo ventajas que nunca debiste concederle, quiero que sepas algo. Hoy es tu día de transformación. Hoy es el día en que puedes decidir convertirte en ese tipo de creyente que Satanás evita a toda costa. No importa cuántos años hayas vivido en derrota espiritual. No importa cuántas batallas hayas perdido. No importa cuán devastados se vean tus sueños, tu familia, tu ministerio o tu futuro. La palabra de Dios declara con autoridad absoluta que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos habita en ti. Satanás no tiene derechos legales sobre tu vida si estás en Cristo Jesús. Su única autoridad viene de las puertas que le abres a través del pecado, el aislamiento, la lengua descontrolada, la vida espiritual descuidada y la fe vacilante. Pero cuando cierras esas puertas y abres tu corazón completamente al señorío de Cristo, te conviertes en una fortaleza espiritual impenetrable. Hoy puedes tomar la decisión más importante de tu vida espiritual. Puedes decidir no ser más víctima de las circunstancias, sino victimario contra las fuerzas del mal. Puedes decidir pasar de vivir a la defensiva a vivir en la ofensiva espiritual. Puedes decidir que desde este momento, tu vida será un testimonio del poder de Dios que transforma corazones, familias y destinos. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has sentido la convicción del Espíritu Santo hablándote a través de estas palabras, no dejes pasar este momento. Deja tu comentario escribiendo "Satanás no me tocará" como una declaración profética sobre tu futuro. Que esas palabras no sean solo un comentario, sino un decreto espiritual que active la protección divina sobre tu vida. Comparte este video con esa persona que sabes que está pasando por ataques espirituales constantes, con ese familiar que necesita entender su identidad en Cristo, con ese amigo que ha estado luchando batallas que no puede ganar por sí solo. Sé instrumento de Dios para llevar esperanza y estrategias de victoria a otros. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Necesitas contenido que fortalezca tu fe regularmente, que te recuerde constantemente quién eres en Cristo, que te enseñe estrategias prácticas para vivir en victoria sobrenatural.
No permitas que el algoritmo de las redes sociales te desconecte de mensajes que pueden cambiar tu destino eterno. Pero antes de que te vayas, quiero orar contigo una oración de activación espiritual que sellará tu transformación. Esta es la oración que prometí al inicio del vídeo, una oración que ha sido usada por grandes hombres y mujeres de fe para establecer su protección espiritual. Repite conmigo desde lo profundo de tu corazón. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, vengo delante de tu trono de gracia reconociendo que tu poder es mayor que cualquier fuerza del mal. Hoy tomo la decisión consciente de convertirme en el tipo de creyente que hace retroceder a las tinieblas. Renuncio a toda área de pecado en mi vida que le ha dado acceso al enemigo. Escojo la santidad como mi estilo de vida, no por legalismo, sino por amor a ti. Pongo guardia sobre mi boca y declaro que mis palabras serán instrumentos de vida, bendición y edificación. Me comprometo a mantenerme en comunión genuina con el cuerpo de Cristo, reconociendo que necesito a mis hermanos en la fe y ellos me necesitan a mí. Decido vestirme cada día con toda la armadura que has provisto para mí, saliendo protegido y equipado para la victoria. Declaro que mi fe en ti es inquebrantable, que confío en tu carácter y tus promesas sin importar lo que vean mis ojos o sientan mis emociones. Creo que eres fiel, bueno y poderoso, y que nunca me fallarás. Por la autoridad que me has dado como hijo de Dios, declaro que Satanás no tiene derecho legal sobre mi vida, mi familia, mi futuro ni mi destino. Pongo la sangre de Jesús sobre cada área de mi existencia y establezco tu protección divina como un cerco alrededor de todo lo que me pertenece. Que tu luz brille a través de mí de tal manera que las tinieblas huyan automáticamente de mi presencia. Que mi vida sea un testimonio viviente de tu poder transformador y que muchos lleguen al conocimiento de tu amor a través de mi testimonio. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Si oraste esta oración con sinceridad, algo poderoso acaba de suceder en el reino espiritual. Has establecido una nueva realidad sobre tu vida. Has activado niveles de protección divina que cambiarán la dinámica de tu guerra espiritual. Recuerda que el diablo es un enemigo derrotado. Cristo ya ganó la victoria en la cruz del Calvario. Tu trabajo no es ganar la guerra, sino caminar en la victoria que ya ha sido conquistada para ti. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que su favor te acompañe todos los días de tu vida. Que su protección sea tu refugio seguro en toda tormenta. Y recuerda, no eres víctima de las circunstancias, eres más que vencedor en Cristo Jesús. Dios te bendiga poderosamente. Nos vemos en el próximo vídeo con más revelaciones que transformarán tu vida espiritual. Mantente firme en la fe y camina en victoria.